Buenas noches. Hoy vamos a continuar, pero en la parte práctica, en lo que corresponde al lenguaje LIS, para poder entender bien y también para poder realizar el trabajo práctico. A seguir, el lenguaje LIS utiliza la expresión S, que es una expresión simbólica de recorrido de árbol que nos permite mostrar su notación, que en este caso es una notación prefija. Recordando, o para los que no manejen todavía, entonces esta es la estructura de la notación prefija que les vamos a mostrar. Por convención, la mayoría de las calculadoras y la mayoría de los lenguajes y la forma intuitiva como nosotros ordenamos tanto los operandos como los operadores es en la forma infija de poder recorrer ese árbol. Y les voy a mostrar cómo es la forma infija. En la forma infija primero entramos en los subárboles que están más internos. En este caso, este sería el más externo, que está hacia afuera, y esto es lo más interno. Y entonces, para poder hacer este cálculo, todos los que están más internos se encierran entre paréntesis. Entonces, sería abrir paréntesis, abrir paréntesis. Voy a escribir aquí para que se pueda entender. En la notación infija que todos manejamos es de esta forma: abrir paréntesis, porque estamos en un subárbol, por eso abrimos paréntesis, 3 más espacio 4, cerrar paréntesis. Entonces, abrir paréntesis, 3 espacio más espacio 4, 3 más 4. ¿Está bien? Y después nos queda la otra parte del cálculo, que es abrir paréntesis, dos por abrimos paréntesis, ponemos el número 2 que está aquí por toda esta expresión que ya habíamos calculado, o que hemos parado, que es esta que está acá, y se abre este paréntesis y luego se cierra este. Ok, entonces tenemos esta expresión en notación infija. Abro paréntesis, 2 por espacio, sería 2 espacio por espacio, espacio, entre paréntesis, 3 espacio más espacio 4. Cierro paréntesis y luego cierro el paréntesis general. Esta es la notación como nosotros conocemos generalmente. Ahora, esta está formada por operando, operador, operando. Les muestro: operando, operador, operando, operando, operador, operando, o bien operando, operador, operador. Ok, operando. Ok, esta es la forma entonces como se coloca. Siempre se empieza uno operando y puede terminar en operando o operador, pero siempre empieza con operando. En cambio, la notación prefija, que es la que utiliza nuestro lenguaje LIS, abro paréntesis
y luego vuelvo a cerrar, que es la paréntesis general. Bueno, y ahora calculo. Acá lo más importante es el operador. Operador operando, operador operando, operando. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Colocar en primer paso el operador y luego separado por espacios estos dos operadores. Estos dos operando, quiero decir. Entonces, abro paréntesis, que es el general. Luego me concentro en este que está acá más pequeño y vuelvo a abrir otro paréntesis. Vuelvo a abrir otro paréntesis. Y acá sería 3 más 4, pero en notación prefija sería primero el signo más y luego espacio 3, espacio 4. Operador, espacio operando, espacio operando. Entonces, acá viene el signo más, operador, espacio 3, espacio 4. Y ahí va a ser la suma de 3 más 4, que es 7. ¿Está bien? Este resultado es 7. 7 multiplicado por 2 da 14. Entonces ya saben cuál es el resultado, 14. ¿Y esto cómo se muestra? Esta parte en notación prefija se pone primero el signo, el operador, que es OR, luego los operandos. El primer operando viene a ser este 2 y el segundo viene a ser este cálculo que está metido acá. Este ya sabemos cuánto vale, vale 7 y va a ser la multiplicación de 7 por 2. Resultado es 14. Voy a llevar este mismo código ahí, copio todo el código y voy a llevarle al lugar para que pueda editar eso. Entonces, lo que voy a hacer entonces es buscar un compilador Lisp, del lenguaje Lisp online. Entonces va a traer eso, y uno de ellos que aparece en el tapete es Execute Lisp Online, que es de Tutorials Point. Esa es la que hace. Entonces quiero que se dé cuenta que siempre se abre paréntesis, y se cierra. Eso siempre se usa en este lenguaje. Entonces yo ejecuto esto y me da por resultado Hello World. Este es un programa escrito en PHP y el programa de Eclipse sería, el programa fuente del Eclipse sería Eclipse main.lisp. Bueno, y esto nos permite ejecutar. Este lenguaje es verdaderamente rico y tiene diferentes formas de mostrarnos la información. Uno es la palabra write, otro es write line, como vieron,
y el otro puede ser print, por ejemplo. Y ahí imprime el contenido de esto. Entonces, son las diferentes opciones que tienen para poder imprimir algo. En vez de print puedo poner write. Entonces, tienen ahí cómo se hace. Bueno, voy a copiar esta misma notación prefija y ahora lo voy a convertir para que podamos ver en el ejemplo que es como se vería en el lenguaje Lisp. Como se vería en el lenguaje Lisp. Se abre paréntesis y se cierra. Luego se crea la palabra print para que pueda imprimir, y todo esto que está acá es lo que va a imprimir, va a calcular y va a imprimir. Bueno, y luego quito estos espacios que está aquí y ya está correcto para probarse. Lo que va a hacer es la multiplicación de dos factores. El primero es un subbloque y eso tiene que generar el resultado de 3 más 4, que es 7. Y luego multiplicar 7 por 2. Eso es lo que hace acá. Pero en notación infija. Digo en notación prefija, quiero decir. Bueno, entonces aquí tienen un ejemplo ya de eso. Voy a llevar este trozo en el programa Lisp para que podamos ver su resultado. Bueno, si este código está bien, entonces voy a reemplazar este write hello world por el código que estaba explicando. Como pueden darse cuenta, el resultado es 14, que es lo que pudimos físicamente advertir antes de registrar ese valor. Entonces, su resultado es 14. ¿Cómo se hace eso? Se abre paréntesis, se cierra por un lado, luego entran a caer estos valores. Entonces, si vemos, lo que va a hacer es la suma de 3 más 4, entonces pone el operador acá, un espacio, un operador acá, y se cierra con los paréntesis, tanto el paréntesis interno como ven aquí, luego este otro de la multiplicación, y por último veo si esto funciona. Entonces ejecuto, está bien, entonces print bueno, ahí ven el resultado. También puede ser la orden write. Es indistinto para este lenguaje. Veamos otro ejemplo. Acá tienen
Viendo eso mismo, tienen para construir tanto las prefijas como infijas y se van a dar cuenta de acuerdo a estos paréntesis que se abren y que se cierran. Les dejo un poco como tarea esto para poder revelar el funcionamiento de estos grafos. Bueno, les dejo como tarea más o menos este tipo de distribución y les explico qué es lo que tienen que poner y calcular con respecto a lo que necesitan. Bueno, me voy al ejemplo para poder entender bien. La tarea consiste en, a partir de este video y a partir de los materiales de clase y de este video que enseña cómo formar una notación prefija, a partir de ahí entonces hacer este trabajo práctico. Y este tiene una notación prefija y voy a hacer, o sea, tiene una notación infija por defecto y voy a hacer su notación prefija y voy a convertirlo a código que va a reconocer nuestra herramienta en sí, que es nuestro lenguaje Lisp. Entonces, lo que va a hacer esto en notación prefija, digo infija, es sumar estos tres números. Es abrir paréntesis, cerrar paréntesis y dentro de eso pones signo, primero poner los operandos y luego poner los signos. Entonces, 5 más 2 más 3 más 10 quiero decir. Repito otra vez, 5 más 2 más 10. Esa es la estructura que siempre tiene que tener una notación infija. Abro paréntesis, 5 espacio más espacio 2 espacio más 10 y luego cierro todo este cálculo a través de la simulación que vamos a hacer del resultado que va a tener. Entonces el código de lenguaje Lisp sería abrir paréntesis, abrimos el paréntesis que es el principal, luego escribimos la sentencia, en este caso va a ser la sentencia print, que va a imprimir, pero va a imprimir este pequeño bloquecito que está acá. Entonces va a ser 5 más 2 más 10. Es el resultado del que necesita colocarse. Haciendo este cálculo, lo que va a hacer es 5 más 2 más 10, que son 17. El resultado del código da un valor de 17. Bueno, acá tienen disponible el código para poder actualizar y poder seguir más entendiendo cómo funciona. Bueno, les muestro el ejemplo. Este hace el cálculo que nosotros necesitamos hacer. 5, 2 y 10. Ejecutamos y nos da el 14 que nosotros empezamos a calcular. En este caso da 17. 5 más 2, 7, más 10, 17. Entonces, ese es el resultado de que nos, mediante la orden execute, nos da el resultado. Bueno, acá dice, escribamos una expresión para encontrar la suma de tres números 7
9 y 11. Entonces tenemos que poner en la base un becerro o cualquier expresión. En la base siempre en la base tiene un operador. Y en los niveles inferiores tiene unos operandos. Veamos este ejemplo. De hecho, acá ya ven que esto dio 17, que es el resultado de esta suma. Ahora esto mismo, trasladado a multiplicación, sería 5 por 2 por 10. Entonces el resultado sería 5 por 2, 10. Y más 10 que está aquí. Bueno, entonces hagamos este mismo cálculo para que puedan tener el resultado de lo que tienen que entregar como tarea. Y es muy sencillo. Es simplemente cambiando simplemente cambiando los valores. Bueno, este era el ejemplo que nos daba 17. Ahora esto mismo, trasladado al ejemplo del problema que necesitamos, acá le cambian de signo y ya está. Y va a ser la multiplicación de 5 por 2 por 10. Le dan execute y el resultado es 100. ¿Está? Entonces, vean otra vez lo que pide en el problema que tenemos que hacer. Entonces, la notación prefija de esta fue fácil. Y la notación infija de este que vieron acá arriba, más 5 más 2 más 10 sería la notación infija. Para la notación prefija primero se pone el operador, que es más. Luego estos tres operandos, que son 5 espacio 2 espacio 10. Entonces una notación infija de esta forma, pero nosotros necesitamos tener la prefija de esta forma.
En el código lenguaje list simplemente utilizamos esto, le damos la orden print, pero recordar que siempre se abre y se cierra paréntesis. Con ese ejemplo que tenemos, lo único que tenemos que llegar a cambiar es el signo, que tiene que ser por. Entonces es una multiplicación de 3 valores: 5, 2 y 10. Ejecutamos eso y nos da 100 como estábamos calculando. Eso es entonces lo que tienen que entregar como tarea. Este ejercicio es muy parecido al que vimos, entonces ya les es familiar esto, pero tenemos que escribir de esta forma, con la sentencia write o con la sentencia print. Y acá muestra cómo se utiliza esta notación. Otro ejemplo que tiene es una conversión de temperatura de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit. Entonces, acá tiene un ejemplo de cómo se puede hacer y el código de ejecución para poder probar es este que está aquí. Bueno, hagan clic sobre esto y les va a llevar a la ventana donde van a poder previsualizar el cálculo y ejecutarlo. Y ahí tienen el resultado de eso. Lo que les quiero hacer acordar es que siempre necesitan abrir paréntesis y cerrar paréntesis. También para estas expresiones que son de cálculo, escribir la palabra que corresponde write, se abre y se cierra paréntesis. Se coloca el primer operador y luego los otros operando. Entonces aquí hay uno operando, acá hay otro y aquí hay otro. Entonces lo único que tienen que hacer es dejar los espacios indicados correspondientes. Cuando se abre un paréntesis, al lado de eso se puede colocar, si es que tiene si tienen signos de operador, en este caso tienen división, y entonces es abrir paréntesis, división, símbolo de división, espacio, y el primer valor, espacio, el segundo valor. Esa es la forma en que se distribuye eso. Y luego estos otros paréntesis son los otros pequeños bloques que se van a armar dentro de este lenguaje. Ese es ese ejemplo que tienen ahí. Y después de eso también tienen otro tipo de ejemplos que nada más que muestran informaciones en la pantalla. Entonces ahí tienen lo que tienen que entregar. Bueno, y ahí termina entonces. La idea es hacer esto mismo que está aquí. Les muestro de vuelta entonces qué es lo que necesitan hacer. Bueno, esto ejecutan entonces y le da 14.
Esta es otra forma de ver resultados. Este es un paréntesis interno, un cálculo interno, y este es el otro cálculo. Entonces también pueden ir armando de esta forma el resultado del código. Como muestra en este ejemplo. Este es un bloque más interno, entonces esto se pone entre paréntesis y primero se pone el operador que es más, espacio 3, espacio 4. Luego todo eso se multiplica por, evidentemente se abre y se cierra el paréntesis mayor, entonces por 2, como se ve ahí en la figura. Bueno, hasta acá la clase entonces, y pueden consultarme cualquier cosa sobre la tarea si es que no se comprende. Pero aquí ya les dejo el ejemplo de cómo realizar. Acá es la suma de 5, 2 y 10. En notación prefija es abrir paréntesis más 5 espacio 2 espacio 10. Y cuando paso a list es esto mismo que está aquí, solo que tengo que abrir un paréntesis para agregarle la orden de print. Bueno, muchas gracias.